Lucía abrió la puerta con el corazón latiendo con fuerza y escuchó un sollozo tan agudo que le atravesó el alma en un segundo. Al entrar en el ala norte de la villa cueva, todo pareció detenerse. La luz que entraba por los ventanales, cayendo sobre el suelo de mármol fresco, creaba un silencio expectante, como si hasta el aire contuviera la respiración de lo que estaba a punto de suceder. Este era un territorio prohibido, un territorio sellado por el dolor y el recelo, y allí estaba Elías sufriendo sin consuelo. En los primeros 30 segundos de ese encuentro, Lucía supo que su presencia era el puente entre aquel niño, atrapado en su propio mundo, y algo parecido a la esperanza. La figura pequeña de Elías se acurrucaba junto a las cortinas pesadas. Sus manos ásperas se llevaban al rostro mientras emitía sollozos entrecortados. Lucía sintió cómo su instinto la impulsaba a acercarse con pasos suaves. No necesitó palabras, apenas levantó las manos con las palmas abiertas hacia el corazón. Fue un gesto sencillo que ella había aprendido al cuidar de su hermana en Córdoba un cuarto de siglo atrás. El niño alzó la mirada justo en el instante en que aquella quietud antigua se instaló en la habitación. Siempre estuvo convencida de que el silencio verdadero no hiere. Con una tranquilidad casi palpable, Lucía se sentó en el suelo, cruzó las piernas y desplegó su cuerpo en dirección al niño. Su ropa sencilla, de tonos beige y blanco, contrastaba con la frialdad elegante de las paredes blanquísimas decoradas con azulejos andaluces. No quiso interrumpir con palabras el momento perfecto que surgía en ese silencio compartido. En lugar de eso, respiró lentamente, acompasando su pulso al de Elías. Sus labios no emitieron sílaba alguna. En cambio, sus ojos estuvieron atentos a cada respiración del menor. Elías dejó de moverse. El silencio cayó como un manto suave. Apenas un segundo le bastó a Lucía para tocar con la mirada los contornos del niño. El cabello oscuro que ocultaba parte de su rostro, los hombros tensos, la respiración agitada por ese nudo que le estrechaba el pecho. Niños como él se refugiaban en el llanto antes que en las palabras cuando el mundo no los comprendía. Y en ese refugio sombrío tomó el empeño de ofrecerle algo distinto, una presencia que no exigía, solo acogía. Poco a poco el llanto se fue acallando. Elías bajó los hombros y sus manos dejaron de temblar. Lucía mantuvo la mirada suave y una postura abierta, sin barreras, sin imposiciones. 40 segundos de silencio. De ningún sonido salvo el murmullo lejano de la villa. A los 120 segundos, Elías alzó una mano hacia ella, casi con timidez. Lucía negó con suavidad para tranquilizarlo, y el niño retrocedió apenas, como si comprobara que la libertad para decidir estaba permitida. Entonces, un ruido seco contra la puerta resonó con violencia. Don Álvaro irrumpió con una presencia abrupta, su rostro pálido y sus ojos llenos de alarma. Lucía siguió atenta, no se movió un centímetro. Elías la buscó con la mirada. Don Álvaro se quedó paralizado un instante, con los puños apretados en la manga de su chaqueta. El silencio se hizo más profundo. La tranquilidad de Lucía frente al caos del recelo era como una luz pequeña en las tinieblas. Elías se levantó con determinación y corrió hacia Lucía. Allí, atada a su pierna, su cabeza se apoyó en su muslo como si hubiese olvidado su propio miedo. Lucía posó una mano suave en la cabeza del niño y sintió cómo esa pequeña figura temblaba al enfrentar algo muy grande. Don Álvaro retrocedió unos pasos, incapaz de entender en segundos lo que él había intentado durante 2 años con psiquiatras y terapeutas. Su voz salió ahogada a medio segundo, tuvo que inspirar profundo antes de articular palabras: ¿quién eres tú? ¿Y qué le has hecho a mi hijo? Lucía alzó la mirada con serenidad. No era una respuesta fácil, pero su gesto era claro. Solo estaba allí. No sabía sanar con fórmulas ni títulos, solo comprender con presencia. Allí, en ese instante suspendido, la villa fue otra, más posible, más humana. Mañana sería un día distinto. Lucía lo supo sin necesidad de oráculo. Su decisión de cruzar el umbral prohibido abría una historia que nadie había previsto. Ese encuentro inesperado transformaba el aire de la villa. Había puesto su mano sobre un corazón aletargado y lo había reavivado. Y esto no sería un capítulo aislado, sino el primer paso de un viaje que cambiaría a los 3 para siempre. Cuando los reflejos de las lámparas encendidas comenzaron a teñir los azulejos de un amarillo cálido, Lucía resumaba calma.
El silencio se prolongó un segundo más. Elías se aferró a ella, y por primera vez desde que llegó a Sevilla, sintió que tal vez estaba en el lugar donde debía estar. Esto fue solo el comienzo. Don Álvaro permanecía de pie junto a la ventana del despacho con las manos cruzadas detrás de la espalda. La luz de la tarde se colaba por las persianas, formando líneas tenues sobre la alfombra gruesa. Frente a él, Lucía estaba sentada con las manos entrelazadas sobre su falda, el cuerpo recto y la mirada tranquila. Aunque su uniforme de trabajo aún conservaba manchas leves del día, su presencia no tenía nada de servil. Había algo en ella que descolocaba a Álvaro, no por lo que decía, sino por cómo se quedaba callada. En una casa donde todos hablaban con títulos o miedo, ella no parecía necesitar ninguna de las dos cosas. Álvaro giró lentamente y se sentó al otro lado del escritorio. Tomó un bolígrafo sin destapar y empezó a girarlo entre los dedos. No sabía por dónde comenzar. La imagen de su hijo abrazado a aquella mujer aún se repetía en su cabeza como una cinta que no podía detener. 2 años de médicos, de sesiones costosas, de recomendaciones y protocolos, y de pronto, una mujer desconocida logra lo que ninguno pudo. ¿Cómo era posible? Lo trataste como si lo hubieras hecho antes, dijo finalmente, sin levantar la mirada. Como si ya supieras lo que necesitaba. Lucía tardó unos segundos en responder. No con él, dijo, pero sí con alguien muy parecido, mi hermana pequeña. Cuando tenía episodios, nos sentábamos juntas en el suelo. Nadie la tocaba, nadie le pedía nada, solo estábamos. Y mi abuela me enseñó unos gestos simples para calmarla. Uno de ellos fue el que hice hoy. Álvaro asintió lentamente como si intentara encajar esa información en algún rincón de su lógica. Cerró el bolígrafo y lo dejó sobre la mesa. Volvió a mirarla. Ningún terapeuta ha logrado que Elías se calme así. Ni uno. Tú entraste allí sin más y él se refugió en ti. No lo curé, señor, dijo Lucía suavemente. Solo lo vi. Ese comentario lo dejó en silencio. Durante un largo minuto no dijo nada. Luego se levantó, caminó hasta la estantería y posó la mano sobre una enciclopedia gruesa sin intención de abrirla. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja. Desde que su madre falleció, no hemos tenido un solo día de paz. Elías grita, llora, se encierra. No quiere que nadie lo toque, ni siquiera yo. Todos me dijeron que era normal, que el duelo es así, pero esto ya no es duelo. Es otra cosa. Lucía no interrumpió. Álvaro respiró profundo, se dio la vuelta y la miró de nuevo. ¿Qué edad tienes? 36. ¿Y te presentaste aquí como limpiadora? Sí, señor. Este trabajo paga más que el restaurante donde estaba antes y mi abuela está enferma. Necesitaba algo más estable. ¿No tienes formación profesional en cuidado infantil? No, señor. Álvaro caminó de regreso al escritorio y se apoyó sobre los codos. Había algo en su rostro que cambiaba imperceptiblemente. Menos severidad, más duda, o tal vez más interés. Quiero que te quedes, que no regreses al ala sur, que te ocupes de Elías. Lucía alzó las cejas por primera vez desde que comenzó la conversación. Señor, no sé si soy la persona indicada. Te ofreceré el doble de lo que ganas ahora. Tendrás una habitación privada en el ala del personal, acceso a todas las comidas y seguro médico si lo necesitas. Fines de semana libres. Y no volverás a limpiar un solo rincón de esta casa. Lucía no supo qué decir. Su corazón latía con fuerza. Esa oferta era más de lo que nunca había recibido en su vida, pero también era más de lo que creía poder dar. Cuidar a un niño como Elías no era solo un trabajo, era una entrega emocional, un riesgo real, no solo para él, también para ella. Esto no es solo un trabajo, señor, dijo con voz baja, es un compromiso. Si acepto y fallo será más que un error profesional. Él me confió algo, y eso es frágil. Lo sé, respondió Álvaro sin dudar. He tenido especialistas que solo duraron una semana. Tú entraste y él se apoyó en tu hombro. Eso no es casualidad. Lucía pensó en su abuela en Córdoba, en los medicamentos que no siempre alcanzaban, en las noches frías sin calefacción, y pensó también en Elías, en sus ojos asustados, en sus manos temblorosas. Mi abuela decía que cuando Dios abre una puerta, hay que pasar antes de que uno empiece a preguntar por la cerradura. Álvaro sonrió por primera vez. Entonces, es un sí, Lucía asintió. Lo intentaré. Bien, dijo él extendiendo la mano. Empiezas mañana. Ella la estrechó firme sin titubeos. Salió del despacho con la sensación extraña de que algo había cambiado.
No solo su situación laboral, también la forma en que la casa la miraba, la forma en que ella misma se sentía allí. Esa noche, mientras doblaba su ropa y guardaba una foto de su abuela en la mesita de noche, Lucía se preguntó si de verdad estaba preparada para lo que venía. Pero en el fondo de su pecho, algo se sentía correcto. Tal vez por primera vez en mucho tiempo estaba donde debía estar. El primer día de Lucía como cuidadora comenzó antes de que saliera el sol. Se despertó con la claridad grisácea de la madrugada y el canto lejano de los mirlos anidando en los cipreses del jardín. La habitación que le asignaron era sencilla pero cálida, con una cama individual junto a una ventana que daba a un olivo solitario. Se lavó el rostro con agua fría, ató su cabello en una trenza apretada y se puso una blusa blanca que había traído desde Córdoba. No sabía cómo iba a recibirla Elías esa mañana, ni siquiera si la reconocería, pero en su pecho llevaba la firme decisión de estar presente sin prisa, sin exigencias y sin ruido. A las 8:30 en punto, Lucía cruzó el pasillo hasta la guardería privada, ubicada en el ala norte de la villa. La puerta estaba entreabierta. Respiró hondo y entró en silencio. Elías estaba sentado en la alfombra con las piernas cruzadas y la espalda erguida frente a una serie de bloques de colores. No levantó la vista al notar su presencia, pero tampoco se tensó. Ella se sentó lentamente a unos metros de distancia, manteniendo el cuerpo relajado y la mirada suave. En lugar de hablar, se limitó a observar su juego, la forma en que separaba los bloques azules de los rojos, como si aquel pequeño gesto contuviera un orden secreto que solo él entendía. Pasaron varios minutos sin palabras ni sonidos, solo el crujido suave de los bloques contra la alfombra y la respiración tranquila de la mañana. Lucía extendió la mano hacia un bloque azul que estaba cerca de ella, lo tomó entre los dedos y luego lo colocó cuidadosamente en la pila que Elías había construido. Él se detuvo por un instante, miró el bloque, luego a ella. No dijo nada, pero tomó un bloque rojo y lo empujó con la punta del pie hasta dejarlo justo frente a Lucía. Ella sonrió sin mostrar los dientes, como si ese gesto fuera un idioma antiguo que ambos reconocían. Así comenzó su rutina silenciosa. Durante casi una hora, intercambiaron piezas de colores sin interrupciones. A veces Elías movía los bloques con más ímpetu, otras veces se detenía y simplemente los miraba. Lucía no intentó dirigir el juego ni imponer reglas, solo lo acompañó. Cuando él tomó un bloque verde y lo sostuvo contra su pecho, como si significara algo especial, ella repitió el gesto. A los pocos segundos, él volvió a colocar el bloque en el suelo y continuó. En un momento dado, Lucía comenzó a tararear una melodía suave apenas audible. Era una canción de cuna que su abuela solía cantar cuando las luces se apagaban en su casa. Una mezcla de notas bajas y dulces que no buscaban llamar la atención, solo llenar el aire de algo tierno. Elías no reaccionó al principio, pero luego inclinó ligeramente la cabeza como si escuchara desde muy lejos. Lucía continuó sin alterar el tono ni el ritmo. Solo estaba allí. Don Álvaro observaba desde la puerta entreabierta. Llevaba una camisa blanca sin corbata y los brazos cruzados sobre el pecho. No dijo nada, pero en su rostro había algo distinto, una mezcla de asombro y algo parecido a gratitud contenida. La escena frente a él no era extraordinaria, pero tenía una belleza sutil que dolía por su simplicidad. El niño que no toleraba presencias ajenas ahora compartía espacio con una desconocida sin miedo, sin tensión, sin huir. Más tarde, ese mismo día, Lucía trajo una pequeña alfombra sensorial que había pedido a la señora Ruiz del almacén del fondo. La extendió sobre el suelo y sacó una caja con plastilina de aromas suaves y texturas blandas. Elías la observó con cautela. Ella no dijo nada, solo abrió uno de los frascos y presionó con los dedos un trozo de plastilina color lavanda hasta darle forma de una nube. El olor se dispersó en el ambiente con una nota de calma. Elías se acercó arrastrando ligeramente los pies. Tomó un poco de plastilina verde y la presionó con ambas manos. Lucía sonrió de nuevo. Durante esa sesión, Lucía introdujo también una serie de tarjetas con emociones dibujadas, caras caricaturescas que mostraban alegría, tristeza, enojo, sorpresa. No le pidió a Elías que eligiera ninguna, solo las puso frente a él como una invitación abierta. Él miró las tarjetas y luego eligió la que mostraba una carita tranquila con los ojos cerrados. La acercó a su pecho y la sostuvo allí unos segundos. Lucía sintió un nudo en la garganta. No dijo nada.
Solo colocó su mano sobre su propio pecho en reflejo. Cuando el sol empezó a inclinarse en el cielo, Elías tomó un bloque triangular azul y lo acercó a Lucía sin tocarla. Ella extendió la mano y cuando sus dedos estaban a punto de alcanzarlo, él rozó su muñeca con suavidad. No fue un gesto torpe ni accidental. Fue un contacto deliberado y lleno de intención. Por primera vez desde que llegaron a esa casa, el niño había tocado a alguien sin miedo. Fue como un susurro de confianza, como una puerta entreabierta que decía, «Aquí estoy». Al final del día, Lucía escribió en su cuaderno sentado en el banco del jardín. Hoy no hubo palabras, pero sí gestos. No hubo abrazos forzados, pero sí cercanía. No hubo preguntas, solo estar. Y eso fue suficiente. El cielo se tornaba anaranjado y los jazmines soltaban su perfume. En la ventana del cuarto, Elías dibujaba formas en el cristal con el dedo. Lucía lo miró desde abajo, sonrió y pensó para sí, tal vez este sea el comienzo de algo hermoso. Don Álvaro se despertó antes que el sol esa mañana sin saber exactamente por qué. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, escuchando el leve crujir de la madera bajo la brisa del jardín y los pasos suaves de Lucía en el pasillo del ala norte. Desde hacía días, algo se había movido dentro de él, algo que no podía nombrar con precisión, pero que le hacía ver las cosas con otros ojos. Se sirvió café en la cocina en silencio, mientras la señora Ruiz preparaba el pan tostado. No cruzaron muchas palabras, pero ella le ofreció una sonrisa discreta, como quien sabe que no debe decir nada más. Al mirar por la ventana, vio a Elías en el jardín, caminando entre los maceteros con Lucía, a pocos pasos detrás. No se tocaban, no se hablaban, solo se acompañaban. Y esa imagen lo dejó quieto con la taza suspendida en el aire. Decidió salir al jardín. No solía hacerlo por las mañanas, pero algo lo empujaba a acercarse. Lucía notó su presencia cuando estaba mostrando a Elías cómo regar las plantas sin asustar a las abejas. El niño sostenía una pequeña regadera verde y la inclinaba con cuidado. Álvaro se detuvo a unos metros y cruzó los brazos. Elías levantó la vista y lo observó sin apartarse. Luego volvió a su tarea. Ese gesto tan simple fue como un golpe suave en el pecho de Álvaro. Su hijo no había huido, no se había encerrado ni había gritado. Había aceptado su presencia, aunque fuera desde lejos. Lucía lo saludó con una inclinación de cabeza y él respondió con un gesto breve. Después del desayuno, decidieron ir al Parque María Luisa por primera vez en mucho tiempo. Lucía había sugerido la idea y Álvaro, aunque dudó al principio, aceptó. No sabía por qué, pero sentía que confiar en ella no le exigía tanto esfuerzo como confiar en otros. Se subieron al coche con Elías en el asiento trasero, jugueteando con una cinta de tela. Durante el trayecto nadie habló, pero el silencio no era incómodo. Era como una manta suave que cubría el espacio sin apretar. El parque estaba lleno de vida. Niños corriendo, adultos leyendo periódicos, turistas tomando fotos de las fuentes. Eligieron una banca cercana a un árbol grande, desde donde podían ver el lago artificial. Elías se sentó junto a Lucía y comenzó a observar las hojas moverse. Ella sacó de su bolso una caja pequeña con tarjetas sensoriales y se las ofreció sin decir nada. El niño tomó una y la sostuvo contra su mejilla. Álvaro los miraba de reojo. No entendía cómo esa mujer lograba entrar en el mundo de su hijo con tanta naturalidad, como si hubiese vivido allí desde siempre. Entonces apareció Isabel Torres, una conocida de Álvaro de su círculo social. Vestía de forma impecable y al verlo se acercó con una sonrisa afilada. «Qué sorpresa verte por aquí con tu hijo», dijo mirando brevemente a Elías y luego a Lucía con una expresión que no disimulaba su juicio. «No sabía que tenías nueva compañía». Lucía saludó educadamente sin levantarse y Álvaro sintió un impulso que no había experimentado en años. Tomó la palabra con voz firme. «Lucía no es compañía ni cuidadora, es parte de nuestra familia». Isabel se quedó muda por un segundo. Luego murmuró algo cortés y se alejó. Lucía lo miró de soslayo y bajó la vista. Álvaro no dijo más, pero su gesto hablaba por él. Más tarde, ya en casa, se sentaron en la terraza a tomar té. Elías estaba dormido en el sofá del salón con un libro de figuras abiertas sobre el pecho. Lucía vertió la infusión con manos seguras. «¿Siempre ha sido así?», preguntó. Álvaro supo que se refería a su hijo. «No al principio», dijo. «Cuando Emma estaba viva, Elías era más abierto. Ella sabía cómo llegar a él con canciones y masajes.
Yo nunca tuve esa habilidad. Siempre fui más de reglas y horarios. Luego vino su muerte y todo se desmoronó. Lucía escuchaba sin interrumpir. A veces eso era todo lo que alguien necesitaba. Un oído sin juicio. Emma murió de forma repentina, continuó Álvaro. Aneurisma cerebral. En 2 horas todo cambió. Me quedé con un niño al que apenas entendía y una casa que me pesaba como una lápida. Intenté hacerlo todo bien, terapias, médicos, dietas. Nada funcionaba. Yo mismo me convertí en una sombra. Lucía asintió con suavidad. El dolor no sigue calendario, dijo. No se puede organizar, solo se sobrevive con lo que hay. Él la miró por un momento largo. En sus ojos había una sinceridad que lo desarmaba. En ese instante se oyó un murmullo débil desde el salón. Álvaro se levantó y caminó hacia adentro. Lucía lo siguió a unos pasos. Elías estaba de pie junto al sofá con el libro en la mano. Miró a su padre y luego dijo en un susurro apenas audible: «Papá». Fue como si el tiempo se detuviera. Álvaro se quedó helado. Lucía puso una mano sobre su boca para contener la emoción. El niño repitió la palabra más clara esta vez y luego extendió la mano hacia su padre. Álvaro se arrodilló y lo abrazó. No supo cómo lo hizo, solo siguió el impulso. Elías no se apartó. Se quedó allí quieto con la cabeza en el hombro de su padre. Lucía observaba desde la puerta con los ojos húmedos. El silencio era total pero lleno de significado. Aquel niño había dicho una palabra que tenía el peso de una vida entera. Álvaro lo meció en sus brazos como si hubiese vuelto a nacer. Aquella noche, mientras la brisa movía las cortinas y el cielo se cubría de estrellas, Lucía escribió en su cuaderno: «Hoy vi a un hombre romperse y volver a empezar. Vi a un niño pronunciar lo que el corazón guardaba desde hace años, y sentí que esta casa por fin respiraba». La mañana comenzó como cualquier otra en la villa Cueva, con el olor a pan tostado saliendo de la cocina y los pasos de Lucía deslizándose suaves por los pasillos. Elías estaba sentado en la alfombra del salón, mirando las tarjetas de emociones que tanto le gustaban. Álvaro había salido temprano a una reunión, pero dejó instrucciones de que volvieran al parque al mediodía. Lucía preparó la mochila con agua y toallitas, como cada día, sin sospechar que esa jornada traería una sacudida inesperada. Tocaron la puerta principal con insistencia a las 10:15. La señora Ruiz abrió con cautela y su rostro cambió al ver a 2 personas con carpetas en mano y expresión seria. «Buen día», dijo uno de ellos, con voz neutra. «Somos del Departamento de Bienestar Infantil. Venimos a hacer una revisión de rutina sobre la situación del menor Elías Cueva». Lucía escuchó desde la sala y se incorporó de inmediato. No sabía si debía intervenir, pero algo en el tono de aquellos visitantes le erizó la piel. Se acercó con paso firme, el delantal aún atado a la cintura. «Buenos días», dijo. «Soy Lucía Moreno, trabajo aquí y acompaño al niño diariamente». El hombre alto con gafas redondas la miró con distancia. «Necesitaremos hablar con los adultos responsables del menor, señora». Lucía sostuvo su mirada sin titubear. «El padre no está en casa en este momento, pero pueden hablar conmigo. El niño está bajo mi cuidado autorizado». La mujer que lo acompañaba hojeó una carpeta con rapidez. «Aquí figura que usted no tiene formación profesional ni relación legal con el menor. ¿Puede explicarnos su rol exactamente?» Lucía respiró hondo. «Estoy aquí porque el niño confía en mí, porque lo cuido con respeto y porque gracias a mi presencia ha comenzado a comunicarse después de años de silencio. No tengo títulos, pero tengo resultados». La mujer alzó las cejas con leve escepticismo. «Aún así necesitamos ver al menor para verificar su bienestar». En ese momento, Elías asomó por la puerta del salón con su muñeco de trapo en la mano. Miró a los visitantes y se quedó inmóvil. Los ojos abiertos, grandes, el cuerpo rígido. Lucía se agachó a su altura y le sonrió sin hablar. Elías retrocedió un paso. Lucía colocó la mano en su pecho como gesto de calma. «No tengas miedo, mi vida», dijo en voz baja. «Ellos solo quieren asegurarse de que estás bien». El niño asintió apenas. Lucía se giró hacia los agentes. «Con su permiso», dijo. «Él se pone muy nervioso con personas nuevas. Por favor, no lo toquen». El hombre de gafas hizo una nota en su carpeta. «Solo observaremos». Elías se dejó ver por unos minutos, jugó con sus bloques bajo la mirada de los visitantes y luego se acercó a Lucía. Le tomó la mano y la sostuvo. Fue un gesto simple pero potente.
La mujer que lo observaba bajó lentamente su bolígrafo. «Parece tranquilo», dijo. «Aunque no podemos tomar decisiones definitivas hasta hablar con el padre». En ese momento la puerta principal se abrió con fuerza. Álvaro entró con el rostro endurecido al ver a los visitantes. «¿Qué está ocurriendo aquí?». Los agentes se presentaron de nuevo. Álvaro los escuchó sin interrumpir. Luego pidió a Lucía que acompañara a Elías al jardín. Ella asintió sin preguntar. Afuera Elías se sentó bajo el limonero mientras ella le leía en voz baja. Adentro Álvaro exigía explicaciones. «¿Quién los ha enviado? ¿Con qué base?». «Recibimos una denuncia anónima de posible negligencia», dijo el hombre. «No tenemos más detalles». Álvaro soltó una risa seca. «Claro, anónima. Seguro vino de alguien con mucho interés en nuestra vida privada». Mientras tanto, en el jardín Elías se recostaba sobre el regazo de Lucía. Ella acariciaba su cabello y murmuraba una canción sin melodía, solo con el ritmo del corazón. Los inspectores salieron media hora después con expresiones menos duras. No encontraron motivos para alarmarse, pero dejaron una nota indicando que volverían para seguimiento. Álvaro los despidió sin cortesía. Al cerrar la puerta se quedó un momento en silencio. Luego caminó hasta el jardín. Lucía levantó la vista. «Fue Isabel», dijo él con tono grave. «Estoy casi seguro». Lucía no respondió. A veces las certezas no necesitan palabras. Él se agachó junto a Elías, que ahora dormía tranquilo. «Gracias por protegerlo», dijo. Lucía bajó la mirada. «No hice nada que no hubiera hecho cualquier persona con corazón». Álvaro negó suavemente. «No, Lucía, hiciste mucho más que eso». Esa noche el ambiente en la villa fue distinto, no por el miedo, sino por la certeza de que la confianza entre ellos era real. Una vez más, el vínculo que estaban construyendo se había puesto a prueba y había resistido. Don Álvaro se encerró en su despacho esa noche y permaneció allí durante horas sin encender las luces. La pantalla de su ordenador parpadeaba en silencio mientras el resto de la casa dormía. Elías se había acostado sin sobresaltos y Lucía le había leído un cuento sobre un zorro mudo que se comunicaba con señales de humo. Ese detalle, aparentemente insignificante, despertó algo en Álvaro. Había visto a su hijo señalar con las manos, tocarse el pecho, mover los dedos en patrones suaves que Lucía siempre parecía entender. Él, en cambio, nunca había podido leer esos gestos. Se sentía torpe, fuera de lugar, como si hubiera llegado tarde a una conversación que ya tenía ritmo propio. Al día siguiente pidió permiso a Lucía para acompañarlos en la actividad matutina. Ella asintió con naturalidad, como si ya esperara ese paso. En la habitación de juegos, Elías colocaba figuras geométricas sobre la alfombra. Lucía se sentó a su lado y sacó una pequeña libreta con dibujos de señas básicas. «¿Te gustaría probar algunas con papá?», le preguntó al niño, señalando la palabra más con los dedos. Elías la imitó y luego miró a su padre. Álvaro se agachó con cierta rigidez, pero con el rostro relajado. Lucía le mostró cómo formar el signo, y él lo repitió con lentitud. Elías lo observó con atención, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos brillaron con algo más que inquietud. Era curiosidad. Esa mañana aprendieron juntos las palabras más: comer, mamá y juego. Elías no repitió en voz alta, pero cada vez que uno de los gestos se hacía correctamente, tocaba la muñeca de su padre con suavidad, como señal de aprobación. Álvaro sintió una calidez inesperada. Era como si el niño le diera permiso para entrar a su mundo, un espacio que hasta entonces le había sido negado. Más tarde, Lucía propuso ver un video antiguo que había encontrado entre las pertenencias de Emma. Álvaro dudó, pero al final aceptó. Se sentaron en el salón los tres en silencio. El video mostraba una tarde en el jardín cuando Elías tenía apenas 2 años. Emma sostenía al niño en brazos y le enseñaba gestos simples mientras tarareaba una canción. Elías reía con fuerza y en un momento extendía sus dedos hacia su madre, formando el signo de te quiero. Álvaro bajó la cabeza y respiró hondo. No recordaba ese momento. Tal vez no estaba presente. Lucía colocó una mano sobre su hombro sin hablar. El silencio entre ellos era diferente. Ahora ya no pesaba, era compañía. Esa noche Álvaro se sentó con Elías en el porche. La luna iluminaba el camino de piedra y el aire olía a jazmín. Elías se apoyó contra su brazo y movió los dedos formando un gesto que su padre aún no entendía. «No importa», dijo él en voz baja, «enséñamelo». Elías sonrió apenas
y repitió el movimiento esta vez más lento. Álvaro imitó con torpeza y Elías soltó una pequeña risa. Lucía los observaba desde el umbral con una taza caliente entre las manos. Sus ojos brillaban con emoción contenida. En su libreta escribió: «Hoy el lenguaje no tuvo voz, pero sí corazón. Esta casa ha comenzado a hablar». Esa madrugada Álvaro subió al ático por primera vez en meses. Allí encontró una caja de recuerdos de Emma, dibujos, fotos, libros infantiles. Entre ellos una libreta con anotaciones sobre Elías. Había frases como: «Responde mejor a los gestos que a los sonidos, y cuando se asusta las manos son su refugio». Álvaro leyó durante horas, comprendiendo poco a poco lo que su esposa había intentado construir. Por la mañana bajó con esa libreta en la mano y se la entregó a Lucía. Ella la sostuvo con respeto como quien recibe un tesoro. «Esto era de Emma», dijo. «Él quiero que la tengas tú». Lucía negó suavemente. «Esto es de Elías y debe estar en sus manos». Álvaro asintió. El niño apareció en la cocina en ese momento, con los pies descalzos y el cabello revuelto. Al ver a sus padres juntos, sonrió sin decir nada. Álvaro se agachó e hizo con las manos el gesto que habían practicado la noche anterior. Elías lo repitió y luego tomó la libreta. Era suya, era su historia, era su lenguaje. La tarde caía lentamente sobre la villa y un silencio sereno se extendía por los pasillos como una caricia. En la terraza trasera, Lucía tarareaba una melodía suave, mientras Elías jugaba con una tela azul que agitaba en el aire como si fuera una bandera secreta. Don Álvaro los observaba desde la silla cercana con un libro cerrado sobre las rodillas. No leía, solo escuchaba. Cada gesto de su hijo, cada nota sin letra que salía de los labios de Lucía, eran parte de un lenguaje nuevo que comenzaba a comprender. Habían pasado semanas desde que Elías pronunció por primera vez papá, y desde entonces algo se había abierto entre ellos como una ventana que deja entrar la brisa. Esa tarde, Lucía cantaba una canción que su abuela solía entonar en los inviernos de Córdoba, cuando las luces se iban y el viento golpeaba las ventanas. La letra era olvidada, pero el ritmo permanecía como un susurro antiguo. Elías se balanceaba al compás con los ojos entrecerrados. A veces sus labios se movían sin emitir sonido, como si quisiera seguir la melodía desde adentro. Álvaro no rompía el momento, solo lo guardaba en la memoria, como quien colecciona instantes preciosos. Lucía se agachó y extendió las manos hacia Elías. El niño se acercó sin prisa, apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Era una escena simple pero cargada de significado. Álvaro pensó en Emma, en sus abrazos, en su risa, en la forma en que solía mecer a Elías cuando era pequeño. El recuerdo no dolía como antes. Ahora era una presencia cálida que envolvía el ambiente como una manta tejida con paciencia. Después de la cena, mientras la villa se cubría de sombras, Lucía preparó una infusión de manzanilla y se sentaron los tres en la sala. Elías jugaba con sus bloques sobre la alfombra, formando una figura indefinible pero armoniosa. Álvaro observaba los movimientos de su hijo con atención. Cada pieza colocada tenía un propósito, aunque no siempre fuera evidente. Lucía se acercó con la taza humeante y la colocó en la mesa. Sus dedos rozaron los de Álvaro al retirarse y ambos se quedaron quietos por un segundo. No era un roce accidental, era un gesto que decía: «Estoy aquí sin necesidad de palabras». Elías levantó la cabeza de pronto y miró a Lucía. En sus ojos había algo distinto, una luz más firme. Caminó hasta ella, tomó un bloque azul del suelo y lo puso en su regazo. Luego murmuró algo. Fue apenas un susurro, pero suficiente para que Lucía lo escuchara. «Mamá». La palabra salió temblorosa, envuelta en aire y tiempo. Lucía se quedó inmóvil. Álvaro dejó caer el libro sin darse cuenta. Elías repitió «mamá» y apoyó la frente en el pecho de Lucía. No era confusión, no era error. Era una palabra elegida con el corazón, una palabra que venía desde un rincón muy profundo. Lucía no pudo contener las lágrimas, las dejó caer en silencio mientras rodeaba al niño con los brazos. No dijo nada, no corrigió, no explicó, solo sostuvo ese momento como se sostiene algo frágil que no puede romperse. Álvaro se levantó y se arrodilló junto a ellos. Rodeó a su hijo y a Lucía en un abrazo torpe pero sincero. Por primera vez los tres estaban unidos, sin barreras, sin preguntas, sin títulos. La noche avanzó y Elías se quedó dormido entre ellos. Lucía lo llevó en brazos hasta su habitación y lo arropó con cuidado.
Álvaro observaba desde la puerta. Ella le acarició el cabello al niño y apagó la luz. Al salir lo encontró esperando en el pasillo con las manos en los bolsillos. «Gracias», dijo él, sin saber qué más decir. Lucía sonrió. «Solo estoy aquí», respondió. Y eso lo era todo. Esa noche Lucía se sentó en su cama con el cuaderno abierto. Escribió con letra lenta: «Hoy escuché la voz de un niño que ya no temía nombrar lo que amaba. Y esa voz fue más fuerte que cualquier tormenta». En el silencio de la villa una nueva canción había comenzado a sonar. El sol asomaba con suavidad entre los árboles del jardín y bañaba de luz dorada los muros blancos de la villa cueva. Lucía ya estaba despierta mucho antes de que la casa comenzara a moverse. Había preparado café con canela, pan casero y trozos de frutas frescas que Elías había escogido en el mercado 2 días atrás. Aquel niño que antes no podía sostener una mirada, ahora elegía con firmeza las naranjas más dulces y separaba los tomates maduros como si conociera secretos invisibles de las cosas simples. Lucía lo observaba desde la cocina mientras él alineaba las servilletas sobre la mesa con una precisión meticulosa. A su lado, don Álvaro colocaba con torpeza los vasos. Ninguno hablaba, pero todo estaba dicho. La rutina de ese domingo no tenía nada de especial en apariencia, pero cada gesto estaba impregnado de una ternura nueva. Cuando salieron hacia el parque María Luisa, el aire de Sevilla tenía un aroma suave a azahar y tierra mojada. Elías llevaba consigo una servilleta azul doblada con cuidado. La había elegido él mismo entre muchas. En el parque, los árboles se mecían con lentitud y las sombras bailaban sobre la hierba. Encontraron un rincón tranquilo, lejos del bullicio de los turistas y de las familias numerosas que corrían tras las palomas. Lucía extendió una manta sobre el suelo y todos se sentaron alrededor del pequeño picnic improvisado. Elías mordía trozos de pan con aceite mientras sus ojos seguían el vuelo de los pájaros. A veces sus dedos se movían como si tocaran música invisible. Lucía le acariciaba la cabeza sin interrumpir esa danza muda que tanto la conmovía. Álvaro observaba todo desde un silencio profundo, como si aún no pudiera creer lo que estaba viviendo. Nunca pensó que una mañana cualquiera se sentiría tan cerca de la felicidad. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Isabel Torres, acompañada de 2 amigas, pasó cerca del banco donde estaban sentados. Se detuvo y los miró con esa sonrisa cortés que no lograba ocultar el veneno. «¡Qué escena tan familiar!», dijo con voz dulce. Álvaro se puso de pie sin titubeos. «Lucía es parte de nuestra familia», dijo en voz clara. Isabel levantó las cejas y replicó con un suspiro casi teatral: «Vaya, cómo cambian las cosas». Luego se marchó sin mirar atrás. Lucía permaneció sentada, con el rostro sereno. No necesitaba defensa. El gesto de Álvaro ya lo había dicho todo. De regreso en la villa, la casa parecía más luminosa que nunca. Prepararon juntos la cena y mientras la sopa burbujeaba en el fuego, Elías acomodaba los cubiertos sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Álvaro lo observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Aquel niño que apenas salía de su habitación, ahora era el corazón de ese hogar nuevo. Al terminar la comida, Álvaro tomó la mano de Lucía y la condujo hacia una habitación del piso superior. Ella no había estado allí antes. Era el antiguo estudio de Emma. Todo estaba tal como ella lo había dejado. Libros ordenados por colores, cuadernos escritos con su caligrafía redonda y precisa, una lámpara de cerámica azul con la pantalla algo polvorienta. En el centro de la sala, sobre una mesa baja, había una caja forrada en tela. «Es para ti», dijo él. Lucía la abrió con manos temblorosas. Dentro encontró un cuaderno en blanco con la portada bordada. En la primera página había una dedicatoria: «Para quien sepa ver más allá de lo visible». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Quiero que sigas escribiendo nuestra historia», dijo Álvaro. «No con palabras elegantes, solo con la verdad de cada día». Más tarde, los 3 se sentaron en el balcón mientras la noche se vestía de estrellas. Elías dormía en el regazo de Lucía. Álvaro la observaba en silencio. El rostro de ella, iluminado por la luna, tenía algo de antiguo, de sabio, como si llevara siglos esperando este momento. El viento jugaba con los cabellos sueltos de Lucía, y en ese instante él tomó su mano, no como un gesto impulsivo, sino como quien reconoce algo sagrado. Ella no se apartó. No dijeron «te amo», no hacía falta.
Pasaron los minutos y Lucía comenzó a hablar en voz baja. Contó cosas simples, cómo su abuela le enseñó a coser bajo una higuera, cómo su hermana menor se tranquilizaba con canciones inventadas, cómo aprendió a leer solo con cuentos prestados de la biblioteca del barrio. Álvaro la escuchaba con una atención que nunca antes había prestado. En esas historias pequeñas encontraba raíces, verdades que no se gritan pero sostienen. Y así entendieron los tres, sin necesidad de palabras grandes, que la familia no se define por la sangre ni por los apellidos, sino por la forma en que nos acompañamos en la oscuridad. Que sanar no siempre es un proceso médico, sino un acto de presencia. Que muchas veces lo que necesitamos no es alguien que lo sepa todo, sino alguien que simplemente no se marche cuando todo se derrumba. Lucía no era madre, ni terapeuta, ni esposa. Era presencia, y esa presencia lo había cambiado todo. Cuando la noche se volvió más densa, Lucía llevó a Elías a su cama y lo arropó con cuidado. Al cerrar la puerta, se detuvo un segundo mirando su rostro dormido. En sus labios aún quedaba una curva pequeña, como una sonrisa secreta. Álvaro la esperaba en el pasillo. ¿Todo bien?, preguntó. Lucía asintió. Él la abrazó entonces con una dulzura que parecía venir desde el fondo del alma. Y ella supo, en ese instante exacto, que ya no estaba de paso, estaba en casa, y así terminó esta historia, o quizás apenas comenzó. ¿Crees que el verdadero lazo entre personas se construye con sangre o con el tiempo compartido, los silencios respetados y los gestos pequeños de cada día? ¿Alguna vez alguien que no era de tu familia terminó siendo quien más te sostuvo en un momento difícil? ¿Qué hace que alguien se convierta en hogar para ti? Comparte tu opinión en los comentarios. Dale me gusta si esta historia te tocó el corazón y compártela con quienes necesitan recordar que siempre es posible volver a empezar, aunque sea desde el silencio.